Buenas noches, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida a nuestra asignatura de Psicología Educativa Parte 2. En esta oportunidad les voy a mostrar a través de una infografía todo el plan de estudios que tenemos para esta unidad. Es importante que ustedes tomen atención a los aspectos que vaya tomando en cuenta para poder llevar adelante nuestra asignatura de manera adecuada. Como pueden ver en la presentación, se trata de la introducción a la unidad número 1, que se trata justamente de la aplicación de entrevistas y test psicológicos. Acá la intención es presentarles el propósito de la asignatura, propósito de actividad, la metodología didáctica, la competencia de unidad, los estándares de metas y también las evidencias tanto de desempeño como de producto. Como propósito de actividad, se pretende con ustedes contextualizarlos, socializar la modalidad de trabajo de la unidad. Y esto quiero hacerlo a través de esta infografía. La metodología que vamos a utilizar es básicamente herramientas TIC y TAC, porque estamos hablando de una educación o una instrucción constructivista e interconectada. La competencia de unidad hace referencia a la aplicación de test psicológicos, de entrevistas, al mismo tiempo de poder considerarlo entre sus parámetros de interpretación y también de corrección en su debido momento. En cuanto a los estándares de metas, tenemos que informarles a ustedes sobre los contenidos de la metodología en cada unidad de estudio de la asignatura. A lo largo de la unidad ustedes van a tener que presentar sus evidencias de desempeño, que tiene que ver más por el lado actitudinal, donde se va a evaluar lo que es el saber ser. Y por otro lado, tenemos las evidencias de producto, las que son realmente productos que ustedes elaboren, es decir, concretos, mapas mentales, ensayos, si es que hubiera la oportunidad en simulacros de entrevista y también test psicológicos. En las evidencias de desempeño tenemos la plenaria. Y al iniciar cada unidad también el encuadre, ¿no? Sobre qué nos vamos a manejar y cómo lo vamos a hacer. En evidencias de producto, esquemas de contenido de diferente tipo, ¿no? De acuerdo también a la unidad de estudio. Posteriormente, quiero mostrarles todo lo que tiene que ver con la entrevista psicológica a través de una presentación de la plataforma de Prezi. Quiero presentarles justamente los parámetros que se deben tomar para poder aplicar este tipo de entrevistas y también conocer qué tipos existen y cuándo es más prudente aplicarlos y con quiénes también. Como pueden ver en sus pantallas, se trata de la entrevista psicológica. Esta entrevista psicológica no solamente se va a estudiar desde una significación, es decir, sobre lo que es. Además de eso, también nos vamos a plantear la pregunta de para qué es útil, cómo se clasifica, cómo es su estructura, cuáles son sus etapas y además las estrategias y el modo de hacer preguntas a sus pacientes. Cuando nos preguntamos qué es la entrevista, básicamente es una conversación que nosotros tenemos con el paciente, es la primera impresión que tenemos sobre esta persona, es realmente recabar los datos clínicos del paciente, si se trata de una persona mayor, solamente de él o ella, y si se trata más bien de un niño, debemos contar con la presencia del padre, madre o tutor, o alguien que nos pueda dar datos exactos y concretos desde la concepción del niño, básicamente haber estado ahí en lo que es el proceso prenatal, perinatal y postnatal y demás otros datos clínicos que nosotros necesitamos para poder respaldarnos en nuestros informes. Aquí resalto lo que es la conversación, la comunicación. Realmente la entrevista es esto, no más allá de una conversación casual, es una conversación de, de una óptica clínica
porque nosotros tomamos en cuenta mucho eh, lo que es la conversación con el paciente y el terapeuta, o en este caso, evaluador psicológico. Esta entrevista obviamente tiene su objetivo y también su finalidad. El objetivo es recabar la mayor cantidad de datos sobre el paciente y la finalidad es apoyarnos sobre estos datos para sacar un diagnóstico más certero, más confiable. ¿Para qué utilizamos la entrevista? La entrevista básicamente es la recogida de información, como ya les había comentado, y por esto mismo es un método de evaluación a primera vista, el primer contacto con el paciente, pero además de eso, destaca mucho la característica que tiene de ser versátil y flexible, porque permite moldear la entrevista, es decir, el contacto que hayamos tenido con el paciente para recabar sus datos clínicos, para poder adaptarlo a las necesidades de del paciente, al estilo del entrevistador también al mismo tiempo, porque tiene que haber un rapport, un buen rapport, establecer un buen rapport. Y me refiero con rapport a que tengamos una buena relación con el paciente en términos profesionales, no tanto personales. ¿Cómo clasificamos la entrevista? Porque la entrevista no solamente es una, no solamente es de un tipo. Vamos a ver cómo podemos clasificarlos. En realidad existen tres tipos de entrevista y esto se aplica de acuerdo al motivo de consulta del paciente y obviamente también a la derivación por terceros, si fuera el caso. Entonces tenemos la entrevista estructurada, que tiene que ver con preguntas ya planteadas, prediseñadas por el evaluador, por el psicólogo. La semiestructurada, que tiene algo de libertad para el paciente para que se pueda expresar, pero además que ya tenemos algo dirigido, no es algo como que nosotros estamos buscando en el paciente y redireccionamos hacia este objetivo. El último es el libre. Es cuando un paciente viene a entrevista y quiere conversar básicamente por su propia voluntad, porque él ha considerado de que necesita ayuda psicológica, entonces es más libre porque no tenemos incluso un parámetro a seguir, un protocolo. Es por eso justamente libre. Se clasifica la entrevista por su finalidad. Cuando es consultiva, es porque alguien acude al consultorio. Cuando es orientación vocacional, generalmente se da esto en los colegios y también en padres que están preocupados por que sus hijos no saben todavía qué estudiar y toda esta situación, entonces ellos acuden también a consulta. Terapéuticas y de consejo, lo que denominamos el counseling. Lo que es terapeuta y de consejo o lo terapéutico tiene que ver más que nada que después de que ya hayamos hecho un diagnóstico, la persona todavía quiera seguir asistiendo a terapias, entonces la entrevista va direccionada hacia eso, hacia un objetivo terapéutico o de consejo si fuera el caso. Y la otra clasificación es de investigación, cuando la entrevista tiene como finalidad investigar, recabar datos sobre un caso, más que nada esto se ve en casos penales, en casos básicamente civiles de divorcio, adopción y todo aquello. Una vez que hemos visto estas dos clasificaciones, vamos por la temporalidad del proceso. En realidad la entrevista se la debe llevar bastante bien ordenada, porque de lo contrario aparecemos con vacíos en la consulta. Por ejemplo, tenemos que tener una primera parte de la entrevista, que es la inicial, luego tenemos la segunda parte de información complementaria como primer momento, luego de la información tenemos la devolución al paciente, no con informes, sino solamente devolución en entrevista. Y la otra clasificación es de alta clínica, cuando ya hemos terminado el proceso psicodiagnóstico, hemos terminado con el proceso terapéutico, entonces se da una última entrevista de alta clínica, donde ya se le dice al paciente que se ha podido lograr los resultados que
bueno, se han planteado a principio y que, bueno, el paciente ya está básicamente satisfecho, ¿no? Que ya hemos respondido a sus demandas y necesidades del momento y entonces es como que ya no requiere más, ya no es necesario acudir a terapias. Tenemos categorías dentro de lo que es la entrevista, ¿no? Está el emisor, está el receptor y está el mensaje. Y además del mensaje están las interacciones y las variables contextuales. El emisor de entrada es eh, en un proceso de comunicación la persona que quiere comunicar, no la persona que habla, la persona que dice. Generalmente esta posición la toma el paciente. El receptor, igual en un contexto de comunicación, es el interlocutor, ¿no? Y obviamente esta persona recibe la información y eventualmente responde para poder continuar con la entrevista. Esta posición la toma más el terapeuta o psicólogo. En el tercer punto tenemos el mensaje, es todo lo que se haya dicho, no realmente con expresiones, con cosas que bueno, sean muy del paciente, sino que nos sirvan a nosotros para poder hacer un análisis de caso. Ese es el mensaje, por eso justamente los psicólogos debemos afinar muy bien el oído para hacer como un filtro y simplemente rescatar información que nos permita hacer un informe psicológico. En las interacciones tenemos básicamente el encuadre, que a principio siempre tenemos que estar marcando límites con el paciente, obviamente para poder llevar adelante una entrevista o proceso psicodiagnóstico adecuado y también bajo normas muy, muy claras y concisas. En lo último, donde están las variables contextuales, son la motivación y objetivos. ¿Qué tan motivado está el paciente a poder llevar adelante el proceso psicodiagnóstico, pero además también la terapia? ¿Y qué objetivo tiene el mismo paciente? Porque se tiene que crear un objetivo en el paciente, una motivación, cosa de que, bueno, continúe con las terapias. Pero hay casos en los que ellos básicamente no acceden porque después de una o dos sesiones es algo que les incomoda, entonces es algo muy personal. Así que tampoco podemos ir y obligar al paciente a que asista a terapias o al proceso psicodiagnóstico si corresponde. Etapas de la entrevista. Así como hemos visto la clasificación, hemos visto temporalidad, también los personajes, quienes interactúan en este proceso de entrevista, tenemos también las etapas y vamos a ver de qué se trata. La entrevista en primera fase es denominada de mutuo conocimiento, donde le conocemos a la persona, donde tenemos la primera impresión, qué es lo que la persona demanda, cómo es su accionar, cómo es su personalidad en un primer momento. Entonces, ahí es donde se establece el encuadre, ¿no? Es un momento ideal porque desde el primer momento el psicólogo plantea todas las características que tiene, ¿no? Este proceso y el paciente también queda en acuerdo, así que a partir de ese momento recién se puede llevar adelante el trabajo psicológico. En una segunda fase es de cuerpo entrevista. El paciente en este momento ya empieza a tomar un poco más de confianza con el terapeuta y va a empezar a contar cosas que tal vez para él era difícil. Y obviamente esto es con la ayuda de las intervenciones que haga el profesional psicólogo, porque no todas las personas son iguales y no podemos generalizar, porque básicamente cada persona, cada paciente es un mundo a descubrir. Entonces, tenemos que ser muy cautelosos al momento de intervenir en el proceso de entrevista. En un tercer momento es la despedida. En este momento básicamente se hace una recapitulación, se hace un proceso de metacognición con el paciente porque él tiene que estar consciente de qué cosas ha hecho, qué cosas ha dicho y bueno, qué más podría decir, no dejarle siempre en duda porque ese es un trabajo más del paciente, ni siquiera tanto del psicólogo, porque nosotros vamos solamente guiándoles hacia donde ellos no están pudiendo llegar. Obviamente nosotros nos damos cuenta, pero no es trabajo nuestro decirle, sino guiarle hasta que esta persona, este paciente, sea capaz de reconocerlas
las falencias que tenga, si es que las tiene, y también a aceptar el recibir ayuda terapéutica. Luego de la entrevista, esta es la post-entrevista, nosotros empezamos a completar los datos. Si bien hemos anotado cosas muy generales, porque no todo lo podemos anotar, es importante que luego de que el paciente se retire de consulta, nosotros tengamos que rellenar los espacios porque ese rato estaba muy fresco. Todavía recordamos, entonces tenemos que rellenar los espacios en blanco para poder tener una entrevista más concisa, más clara de lo que ha dicho el paciente. Entonces, por esto mismo nosotros tenemos que reflexionar sobre esto, elaborar una representación gráfica y esto ayuda bastante a que nosotros podamos entender de mejor manera y también hallar esos huecos vacíos que ha dejado tal vez el paciente. En cuanto a las estrategias en el modo de hacer las preguntas, existen algunas estrategias porque como les digo, cada paciente es único, entonces no podemos decir la misma pregunta a un paciente y esperar que nos responda de la misma manera que otro paciente lo hizo porque no es lo mismo. Entonces tenemos que tener cuidado igual en ese momento, poder identificar por lo menos rasgos de personalidad, porque no es lo mismo tratar con una persona neurótica que tratar con una persona que parece de psicosis. Entonces, existen las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas, como en un primer momento habíamos visto en lo que es la entrevista abierta, en estas preguntas el paciente realmente es el que se explaya, es el que dice, a ver, quiero hablar de esto. Se le dice, ¿no? ¿De qué es lo que quisiera hablar hoy? ¿Qué es lo que lo incomoda? ¿Qué ha habido de nuevo? Entonces se le da algo muy, muy abierto para que la persona pueda, a partir de esa pregunta recién, guiarse y poder decir lo que él piensa realmente o lo que quiera decir. Entre las preguntas cerradas es más como un cuestionario, es más como una anamnesis, ¿no? Sí, son preguntas de sí, no, mucho, poco, entonces son muy puntuales. La estrategia de devolver la pregunta es básicamente hacer la técnica del espejo. Si, por ejemplo, alguien les pregunta, a ver, licenciada, estoy haciendo este método con mi hijo porque no me hace caso, tengo problemas, entonces lo estoy castigando de tal manera y tal, y les pregunta a ustedes, ¿estoy haciendo bien? Entonces la pregunta no nos corresponde responder, porque nosotros no somos quienes lo juzgamos. Entonces, justamente en estos casos ingresa lo que es el devolver la pregunta, porque en ese momento le ponemos frente a un espejo al paciente, entonces él es el que tiene que empezar a buscar la respuesta a través de su misma pregunta. ¿Está bien que haga esto, licenciada? ¿Y usted qué cree? Entonces, crear una incógnita en el paciente, cosa de que él pueda o ella pueda responderse a sí misma y al mismo tiempo hacer consciente su respuesta. Antes de terminar una conclusión, ah, antes de terminar una conclusión, siempre es bueno hacer una metacognición con el paciente porque no podemos nosotros a través de nuestra subjetividad decir esto ocurre y esto así y esto así. No podemos hacer inferencias propias porque tenemos que tener muy en cuenta de que en este momento en la entrevista y en los test psicológicos nosotros tenemos que manejar lo que es la dispersión profesional. Le llamamos así porque nosotros no podemos meter nuestra subjetividad en el caso. Entonces no podemos sacar conclusiones nosotros, sino el paciente. Y nosotros ser el guía, ayudarlos a ellos a poder hacerlo. Bien, una vez que hayamos terminado toda la parte del avance, básicamente nos queda hacer una celebración. ¿Cómo vamos a hacer la celebración de final de clase? Es a través de un muy interesante mosaico que yo he preparado acá para ustedes. Y entonces al terminar la asignatura, todos, como es una educación virtual, vamos a empezar a compartir nuestras fotos y ponerlas en un mosaico donde indique, obviamente, que hemos aprovechado el curso satisfactoriamente y que se vayan con ese aprendizaje, que vayan y que lo empleen básicamente en sus vidas profesionales, en su actuar profesional
y que no sea solamente una materia más, sino que realmente les ayude a poder ejercer más adelante. Con esta explicación de todo lo que corresponde a la asignatura, yo me despido. Espero que realmente les haya servido todo esto que hemos presentado el día de hoy y que iniciemos nuestra asignatura con el pie derecho. Nos vemos en clases, estudiantes, en la siguiente semana. Hasta luego. Que estén bien.